Muy buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida a todas las personas que están conectadas en esta transmisión. Me presento, mi nombre es Natalia Grajales, soy psicóloga y formo parte de la Fundación ABU como coordinadora del programa ABUIN. Estamos haciendo estas charlas con temas relacionados a envejecimiento y personas mayores con algunos y algunas participantes que estarán con nosotros en el ABU Latin Summit número 3. Recuerden que este tercer ABU Latin Summit está enfocado en proyectos de emprendimiento y buenas prácticas en el área social. No se lo pueden perder. El evento es completamente virtual y gratuito. Se tendrá cupo limitado y para poder ingresar a dicho evento se pueden estar inscribiendo en nuestras redes sociales. Están ahí el link para la inscripción. Y no lo olviden, el 25 de marzo nos estaremos viendo por ahí. Como segunda charla tenemos a Sandra Milena Ovalle Guerrero, que es fundadora de Jamar, hecho a mano, hecho con amor. Es la tienda de regalos que busca hacer visibles los productos hechos a mano por mujeres mayores de 50 años que elaboran sus productos desde casa como una opción para generar ingresos para ellas y sus familias. Sandra, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Hola Natalia, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a la Fundación AU por permitirnos generar estos espacios y estas sinergias, ¿no? Lo que hace la tecnología al poder conectarnos Colombia, México y poder compartir estas lindas experiencias que hemos tenido en torno al envejecimiento. Bueno, les voy a contar un poquito de mí. Como decía Natalia, mi nombre es Sandra Milena Ovalle Guerrero, soy de Colombia, soy ingeniera industrial y llevo un poco más de 22 años trabajando en temas, en proyectos y programas sociales, pero los últimos 16 años los he trabajado en temas de protección económica para la vejez. Esa ha sido mi experiencia profesional y bueno, he querido tocar un tema que es muy importante, del que nunca hablamos o del que pocas veces se habla, pero que creo que en el momento en que estamos viviendo en nuestra sociedad es importante ponerlo sobre la mesa. Así que les voy a hablar acerca de la protección económica para la vejez, un reto para las nuevas generaciones. Entonces ya les voy a hacer la presentación, voy a mostrarles acá una presentación que hice para acompañar esta charla. Bueno, entonces para empezar quise dejar como esta pregunta inicial, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Es una pregunta que nos han hecho muchas veces, siendo niños nos la hicieron muchas veces, ¿no? Viendo de pronto nuestros talentos, viendo como aquellas habilidades que se iban dilucidando en nuestra vida y por eso nos hicieron muchas veces esa pregunta. Llegó la adolescencia y seguramente no, ¿qué carrera vas a elegir? Eh, ¿Qué es lo que quieres ser cuando seas grande? Entonces, qué bueno poner esta pregunta sobre la mesa, tal vez a los 30, a los 40 años, porque pocas veces nos podemos proyectar como personas mayores, ¿no? Existe en este momento un culto en torno a la juventud donde lo joven está catalogado como lo bueno y como lo aceptado y lo viejo es lo desechado, ¿no? Inclusive cuando estamos en nuestra casa organizando algunas cosas, decimos, esto ya está viejo, botémoslo, botémoslo del lugar donde se encuentra. Por eso quise dejar, pues, empezar esta charla en torno a esta reflexión y para eso es importante, ya paso acá a la siguiente diapositiva, esperemos un poquito, y es hablar acerca del proyecto de vida para la vejez. Eh, Dentro del título dejé como el tema de la protección económica para la vejez, sin embargo, el tema o concepto de la etapa de vida de la vejez incluye o abarca muchos componentes que son importantes. Como esto estoy hablando de la parte económica porque hace parte de mi experiencia profesional, pero la preparación, el proyecto de vida para la vejez abarcan muchos temas que son importantes, temas de salud física, de salud mental,
temas de hábitos de vida, de alimentación saludable, temas de la parte económica es tan importante y que pocas veces, pues, digamos que nos centramos en ella. Esperen un segundo porque algo pasó con la presentación. Y bueno, y en torno a ese proyecto de vida hay muchos, digamos, conceptos importantes que dilucidar y están relacionados con el concepto de envejecimiento y de vejez. Entonces, si lo pensamos de alguna manera, envejecemos desde que nacemos, es un proceso natural y hace parte del ciclo de vida, y la vejez termina siendo una etapa como la niñez y la adolescencia, la cual merece ser proyectada y planeada, así como proyectamos nuestra edad adulta cuando respondimos a esta pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande? En esa época de la adolescencia, proyectamos nuestra carrera profesional, nos visualizamos estudiando, de pronto saliendo del país, viajando, pero ahorita entonces queremos hacer esa invitación también a pensar en la vejez como esa etapa importante que merece ser proyectada y planeada. Vamos a ver si esto avanza. Parece que sí. Entonces aquí hablábamos del proyecto de vida, que hay una pareja. ¿Cuánto nos cuesta vernos como personas mayores? Como decíamos, la sociedad ha hecho que nosotros querramos siempre vernos jóvenes, inclusive estamos en esta época de la revolución de la selfie, donde ni siquiera queremos en nuestras fotos que se vea nuestra arruguita, que se vea nuestra mancha en la piel, sino que queremos usar filtros, ¿no? Filtros para que la gente nos siga viendo joven y aceptado dentro de esa juventud y ese entorno social que nos movemos. Entonces aquí, pues quería dejar como unas preguntas también en torno a este tema de proyecto de vida, y es si hay un proyecto de vida para la vejez, si realmente nosotros hemos concebido, nos hemos sentado a mirar cómo esperamos esta época de la vida, y eso incluye muchas cosas, ¿no? Con quién queremos estar, dónde queremos vivir, cómo queremos vivir, porque desde el presente es donde debemos trabajar para proyectar ese futuro que tanto queremos y deseamos. Y lo digo particularmente por mi experiencia también, y es que en el tema económico particularmente tú puedes hablar con una persona de 50 años en mi país, ni siquiera sabe dónde está haciendo sus aportes, ni siquiera sabe cuáles son los requisitos para poder tener una protección económica para su vejez, eh, como que no se ha sentado a pensar, como que vivimos el día a día, ¿no? Y hay algo que también yo pienso, y es que estamos en una época en la que vivimos el aquí y el ahora. Y creo que está bien, porque a veces nos estresamos mucho por el futuro, pero hay temas tan importantes en la vida como estos que sí vale la pena reflexionar y trabajar en el presente para poder cumplir como con esos sueños y esos objetivos que se tienen. Y aquí está la pregunta de cómo te imaginas en esta etapa de la vida, ¿no? Una charla que dicté con unos amigos en torno a este tema, eh, una de ellas se veía como una persona mayor, fuerte, enérgica, y que en su presente, porque actualmente tiene alrededor de 45 años, eh, hace ejercicio, como que trabaja como todos estos temas de hábitos de vida saludable para poder, pues, tener esa vejez que ella quiere, ¿no? De sentirse fuerte, de poder viajar con su esposo, de compartir nuevas experiencias, tener, digamos, experiencias con sus amigos, como que se retiran, puede uno retirarse del trabajo, pero no de la vida, y seguir disfrutando de todas esas cosas que nos gustan. Y la pregunta importante es, ¿qué estamos haciendo en el presente para cumplir con ese proyecto que tenemos en mente? Y eso hace parte de nuestro propósito de vida, que puede ser cambiante, independientemente de la etapa en la que estemos, nuestros propósitos de vida van cambiando, y seguramente cuando lleguemos a esa etapa de la vejez tendremos nuestro propio propósito de vida. Pero todo lo que hagamos en el presente, pues será como un abono para esa cosecha que queremos recibir en esta etapa de la vida. Por aquí, pues quería, ya que estamos hablando con personas en México, quería sacar algunos datos de la esperanza de vida en 1965 para Colombia.
eran de 61,84 años y para México era de 61,59. Para los hombres estaba entre 57, tanto en Colombia como en México. Y saqué unos datos estadísticos relacionados con este mismo tema, pero para el 2020. Y si se dan cuenta, pues la esperanza de vida tanto en Colombia como en México es muy similar, ¿no? Vemos acá que en Colombia es de 80 años, en México es 77, los hombres tienen una esperanza de vida de 74 años y los hombres 72. Si vemos esos cambios, nos damos cuenta que la etapa de la vejez puede inclusive ser la etapa más larga de nuestra vida y cómo no planearla y proyectarla, ¿sí? Vemos personas que pueden pasar los 90, los 100 años sin ningún problema. Y con eso, pues vale la pena pues generar como todas estas reflexiones en torno a estos temas. Aquí también quise mostrarles cómo ha cambiado la pirámide poblacional. Si vemos, acá dejé la de Colombia, pero en la siguiente diapositiva tenemos la de México y entonces vemos cómo esa pirámide poblacional está aumentando o está invirtiéndose más bien y cada vez vamos a ser más personas, las personas mayores. Si miramos un poco en Colombia, actualmente tenemos más o menos 6.800.000 personas mayores, de las cuales 1.800.000 están pensionadas y 1.700.000 reciben un subsidio para la vejez que aquí se llama Colombia Mayor, que más o menos equivale a 40, a $20 mensuales, perdón. Entonces, y tenemos 3.300.000 personas que no tienen protección económica para la vejez. Y si estamos haciendo una proyección de cómo va a invertirse esta pirámide poblacional o cómo ya se está invirtiendo, veremos que para el año 2050 el 30% de la población en Colombia van a ser personas mayores. Entonces, por eso ahorita vemos como todo estamos volteando nuestra mirada a esta población en temas de servicios, se están hablando de la silver economía, se está hablando del emprendimiento senior y de fortalecer como todos estos componentes que hacen parte de la vida, que son importantes y que de alguna manera el mercado también está abriendo como ese espectro y no solamente dirigiendo su mirada a las personas más jóvenes. Por acá tengo la pirámide poblacional de México, entonces aquí vemos también cómo se está invirtiendo también y cómo ese crecimiento de la población de personas mayores están en auge. Y vemos que esas expectativas de vida como están aumentando, están en el marco de una nueva longevidad. Podemos aquí darnos cuenta de que los avances en temas de salud, los cambios en nuestros hábitos de vida, donde ya pensamos más en cuidarnos, en hacer ejercicio, en comer de manera saludable, nos interesamos más en estar bien emocionalmente, también es importante para la vida, ese cuidado de nuestras emociones. Hoy estaba escuchando precisamente una charla donde decía que las personas mayores empiezan como a abrir esas puertas de temas que no resolvieron en su niñez y en su juventud y que resultan y que en el momento de la vida y que muchas veces pasa en la etapa de la vejez, donde empiezan a querer resolver como todas esas cosas que se tenían por enfermedades, por cosas que se puedan presentar, pero ¿y por qué no hacerlo antes? Entonces aquí la invitación es como trabajar en prevenir todo aquello que de lo que soñamos y esperamos en nuestra época de vejez, pero que tenemos, por supuesto, trabajarlo en el presente. Entonces aquí pues hablamos de vejez y de envejecimiento y si nos ponemos a pensar cómo fue la vejez de nuestros abuelos y cómo será nuestra vejez, ¿sí? Y lo podemos de pronto comparar inclusive con la vejez de nuestros padres y la vejez de nuestros abuelos. Entonces, particularmente lo pienso por mi familia. Mi abuela materna murió a los 65 años, mi papá ahorita tiene 65 años y lo veo tan vital y con ganas de seguir. Además, se pensionó hace poco y con ganas de seguir haciendo, está ahorita estudiando para ser coach. Y así vemos
que hay tantas vejeces como tipos de personas. Veo a mi vecino también de 65 años saliendo a hacer ejercicio a las 5:30 de la mañana o en las tardes tocando su violín, como el vecino que no le gusta tanto saludar, que tiene una perspectiva de la vida pesimista, ¿sí? Entonces hay tantas vejeces como personas, tipos de vejeces como personas. Y aquí es donde volvemos a la reflexión de cómo queremos vernos. Y en términos económicos, pues mucho más. Cuando ahorita la dinámica laboral ha cambiado tanto, los tipos de contratación, seguramente en México pasará igual. eh, las personas más jóvenes, pues no se imaginan viejas, por supuesto, y no hacen esas previsiones económicas que son importantes para la vejez. Yo les cuento mi experiencia. Yo empecé a trabajar cuando tenía 20 años, estaba como unos semestres de graduarme y trabajaba con muchas personas eh, mayores de 50 años, la mayoría eran, yo era de las personas más jóvenes, y alguien me dijo en ese momento, ¿por qué no? Porque mira, hay una opción para hacer ahorro para la vejez, ¿por qué no haces un ahorro para la vejez? Y yo dije a los 20 años, no, o sea, ahorro para la vejez, no, yo ahorita quiero es seguir estudiando, y como todos esos estereotipos que se tienen, ¿no? Termino de estudiar, aquí de pronto, pues en Colombia compro mi casa, compro el carro, tal vez de pronto me case, tal vez tenga hijos, entonces pues la vejez como que tú no la vislumbras a los 20 años, sino quieres hacer otras cosas, viajar, y ahorita la gente más joven lo que quiere es viajar, no se quiere amarrar a un trabajo, quiere tener experiencias, ¿no? Eso es como lo que se vende ahora, el tener experiencias. Entonces, pues mucho menos se pensará en hacer ahorros para la vejez. A los 30 años, como ya empecé a trabajar en estos temas de protección económica para la vejez, me empecé a preocupar, fue por la pensión de mis papás, cómo estaban mis papás en el tema pensional, porque además eh, eso afecta a los hijos, ¿no? ¿Sí? Cuando uno debería pensar también en la provisión para su vejez, porque eso hace que se cierren los círculos de pobreza. Cuando el hijo tiene que disponer, digamos, económicamente de un recurso para sus padres y para los hijos, pues terminan limitándose económicamente en muchos sentidos. Y aquí es donde hace uno la invitación de si uno no quiere perder su autonomía, su independencia, inclusive vivir en la pobreza como pasa en mi país, pues hay que pensar en de qué vamos a vivir cuando seamos personas mayores. Y bueno, volviendo como a la historia mía, a los 35 años, viendo las estadísticas de Colombia, en alguna charla que tuve, donde se proyecta que una de cada 10 personas va a poder tener una pensión, dije, no, pues algo tengo que hacer, imposible yo trabajando en esto, y empecé a hacer un ahorro adicional al aporte que yo hago digamos, por el ejercicio laboral que tengo, que es obligatorio, digamos, aportar al sistema de seguridad social que incluye la pensión, hacer un ahorro adicional. Entonces, fíjense que las perspectivas van cambiando, ¿no? Y qué bueno que podamos aprender de las experiencias de los otros y tomar lo mejor de esas experiencias para hacerlas propias y construir en este sentido esa vejez que soñamos y anhelamos, así no la vislumbremos, porque como lo decía al principio, es difícil concebirnos como personas mayores. Entonces aquí la pregunta es si estamos preparados para seguir disfrutando de la vida 20 o 25 años después de nuestro retiro o jubilación. Y pues bueno, las personas que gocen de la fortuna, como les digo acá en Colombia, tener una pensión, tan solo el 25% de las personas en Colombia se pensionan. Y si hablamos de las mujeres, tan solo el 21,3% logra tener una pensión. Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué estamos haciendo en el presente para poder cubrir esa necesidad que vamos a tener en esa época de la vida y sabiendo lo que va a pasar a futuro? Porque las estadísticas nos lo dicen, como les estaba mencionando, y se espera que 1 de cada 10 colombianos pueda tener una pensión. Entonces es momento de actuar en el presente para construir ese futuro que tenemos. Aquí hay una historia inspiradora, la quise traer a colación.
porque también me gusta hablar del propósito de vida para la edad del retiro. eh, y porque, como les mencionaba al principio, para quienes tienen la fortuna de tener una pensión, pues no se pueden retirar del trabajo, pero no de la vida. Pero sí habrá personas también que tendrán que seguir trabajando, eh, pero a veces el mercado laboral no nos da esas oportunidades. Estaba viendo una estadística que maneja DECO en Colombia, donde dice que tan solo el 5% de las ofertas laborales se destinan a personas mayores de 55 años. Y si es así, pues entonces nos vamos a tener que crear nuestras propias alternativas para generar ingresos. Pero entonces, bueno, acá hablando un poco del propósito de vida, quise traer a colación a Margaret Ford. Ella publicó su primer libro a los 94 años. Dice que este libro se convirtió en su vida entera, que quería mostrar la diferencia entre la gente de entonces y cómo es la gente de hoy, que la gente se preocupaba por todos, no solo por su familia inmediata. Querían ayudarse mutuamente en ese entonces, ahora se siente como si todos estuvieran compitiendo entre sí. Me parece como una historia que inspira, porque definitivamente, de acuerdo con el escenario que tenemos, vamos a tener que generar nuestras propias oportunidades y nuestras propias motivaciones y vamos a tener que, eh, en torno a ese propósito de vida, empezar a trabajar también para generar de alguna manera ingresos. No siempre será así, porque como les decía al principio, ya lo he comentado en varios momentos, y es que hay tantas vejeces como personas, tantas historias relacionadas con este tema, pero pues que sí es importante tenerlas presentes y tomar acción frente a esto que está pasando, no solamente en nuestro país, sino a nivel de Centroamérica y Latinoamérica. El tema de la protección económica para la vejez es una problemática que se tiene a lo largo y ancho del continente y donde definitivamente si no hay posibilidades de tener un ingreso debido al trabajo formal que tuvimos, pues seguramente vamos a tener que generar estas alternativas para protegernos económicamente durante la vejez y no esperar a que nuestros hijos o familiares puedan eh, generarnos algún tipo de ingreso. Y como lo decía, si no tomamos acción, pues estaríamos destinados inclusive a vivir en la pobreza. Por acá tenemos, bueno, los proyectos de vida para la vejez pueden estar enfocados en la jubilación, en cuidar a los nietos, en emprender, en seguir trabajando en el crecimiento personal, en retomar nuestra relación de pareja. Acá hablamos también del tema del nido vacío cuando los hijos se van y hay que tener como esos encuentros otra vez con nuestra pareja y volvernos a, a, a entender, a relacionar de una manera diferente. Entonces, cuando tenemos en mente un proyecto, siempre debe haber una preparación y una planeación, que no nos tome por sorpresa, digo yo, esta época de la vida. Como les mencionaba al principio también, que muchas veces le pregunto a las personas, mm, ¿y cómo está su tema, con su tema de protección económica para la vejez? Pues hay personas, la mayoría de personas no lo tienen claro. Hay personas que sí están haciendo ahorros adicionales, hay personas que se visualizan en una casa de retiro, hay personas que se visualizan con su familia, pero aquí el llamado es sí, independientemente cómo se visualice, cómo está trabajando en el presente para poderse preparar para ese futuro. Acá traje dos historias. Una historia es la historia de Juan, que lograba pensionarse porque siempre se preocupó por hacer un ahorro para la vejez. Cuando llegue ese día tendrá claro qué actividades va a realizar para ocupar su tiempo, tendrá claro con quién vivirá y qué experiencias querrá tener. Digamos que él tiene resuelto su tema económico, pero a muchas personas les cuesta mucho este tema del retiro y cómo nos vamos a preparar también para ello. Muchas empresas hacen
talleres y procesos para acompañar a las personas a identificar o a reconocer qué otras cosas pueden hacer también después de retirarse. Y pues yo creo que esto también tiene que ver un poco con trabajar las pasiones, ¿no? Y tener claros cuáles son los talentos. Y yo creo que también el deseo, por ejemplo, de servir a los demás puede ayudar un poco a esclarecer eso que podemos hacer después de retirarnos del trabajo, pero como decía, no de la vida. Y también hay historias como esta, que es la historia de María, donde tuvo la fortuna de dedicarse a sus hijos porque su esposo fue quien mantuvo económicamente la familia. Los dos llegaron a su etapa de retiro, ahora se encuentran solos porque sus hijos ya hicieron su vida. María y su esposo tendrán claro qué harán ahora que los hijos se han ido. Entonces también este tema de planear la vida juntos otra vez, de reconocerse, de volver a disfrutar de una vida en pareja, puede ser otro ejemplo de lo que podría pasar después de jubilar. Bueno, y acá para tener ese proyecto de vida para la vejez, donde hablábamos de lo económico, pero como también mencionábamos de la parte física, de la parte emocional, de la parte espiritual, pues como cualquier proyecto, inclusive empresarial, debe tener unas metas claras, debe tener un plan de acción que conlleve a la consecución de esas metas y que obviamente esté orientado y esté trabajado en torno al propósito de vida que se tenga. A las motivaciones, si nosotros estamos realmente disfrutando de nuestro proceso de vida, de ese ciclo también vital de podernos reconocer y también de aceptar que a veces cuando llegamos a la vejez podemos tener ciertas limitaciones, pero debemos como seguir trabajando y pues por supuesto levantándonos cada día con un propósito de vida que nos mueva, que nos motive y que nos permita disfrutar también de nuestro proceso en ese ciclo de la vida. Y por último, bueno, tenemos acá el tema del bienestar, que no solamente es el bienestar físico, emocional y espiritual, y que también nos permita disfrutar de esa época de la vida que vale la pena para los que han tenido nietos, para los que no los tuvieron, para los que quieren viajar, para los que quieren estar en sus casas. Ayer hablaba con un amigo y me decía que sus tíos, que la tía quiere viajar, dedicarse a viajar ahora que puede, pero el tío no, el tío ya quiere quedarse en la casa, ya no, ya no disfruta tanto de salir de viaje. Entonces, fíjense que esa es la idea que nosotros tenemos. Tal vez de pronto yo pensaría así, que bueno que podamos hacer todas esas cosas que no pudimos hacer en la juventud, pero quién sabe si las motivaciones sean las mismas. Entonces aquí vienen las oportunidades versus las limitaciones económicas y físicas. Entonces, si retomamos el tema de protección económica para la vejez, es muy importante, independientemente de las motivaciones, de nuestros métodos del plan de acción, tener un ingreso. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Si no vamos a tener una pensión, ¿cómo vamos a cubrir nuestros ingresos en esta época de la vida? Entonces, es algo que tenemos que empezar a trabajar en el presente, en el ahora, para poder contar con esos recursos que nos permitan eh, ser independientes y autónomos. Y bueno, el camino aquí en el proyecto de vida para la vejez, pues termina siendo un camino por recorrer. Aquí me gustaría, o lo mencionaba esta diapositiva, como con unos tips, unos tips donde primero valoremos los proyectos de vida de todas las personas mayores, todos son importantes, eh, y no entrar como a cuestionar o a juzgar el proyecto de vida de una persona mayor, porque a veces sentimos que las personas mayores pierden de alguna manera su autonomía, se infantiliza esta época de la vida donde pensamos que a veces no pueden tomar decisiones inclusive. Por ejemplo, y lo hablo particularmente con el tema de los nietos, muchas parejas piensan que como la mamá o el papá están retirados de la vida laboral, sea pensionado o no pensionado, pues entonces que se dedique a cuidar los nietos, porque
pues es que no tienen nada más que hacer. Y finalmente nunca les preguntamos si eso es lo que ellos realmente quieren. Claro, a ellos les gusta disfrutar de la compañía de sus nietos, pero ya de asumir esa responsabilidad de cuidarlos, muchas veces ni siquiera les preguntamos. Entonces, es como también respetar el proyecto de vida de la persona mayor. Disfrutar el proceso de este proyecto de vida para la vejez que nosotros querramos construir, que no lo sintamos como un sacrificio, sino como una inversión a futuro. Entender que cada quien tiene su tiempo, sus propias metas, planes y procesos, como lo mencionaba anteriormente, que ese proyecto de vida definitivamente debe estar alineado con el propósito y ese propósito, por supuesto, lo construye de manera individual cada persona y no puede ser, no puede ser que sea algo que le impongan, sino que realmente es lo que quiere hacer, que eso es lo que finalmente traduce un poco la felicidad de un ser humano. Tomar los errores siempre serán oportunidades de aprendizaje y buscar un entorno seguro. Y el entorno seguro, pues creo que el primer entorno seguro que deberíamos encontrar sería el de nuestra familia, donde todo lo que soñemos y todos los planes que tengamos sean apoyados por ellos para garantizar de alguna manera ese entorno seguro. Y bueno, ya cierro con esta frase que me gusta mucho. Dicen que la vejez es la edad del atardecer, pero hay atardeceres que todos se paran a mirar y realmente lo que yo espero, digamos, con esta información que estoy compartiendo es que inspiremos a otras vidas a pensar en ese atardecer, en el atardecer que queremos ser, en esa vida que queremos tener en la etapa de la vejez. Algunos tendremos la fortuna, digo yo quisiera llegar a ser una persona mayor. Eh, las personas que se han ido de pronto hubiesen querido llegar a disfrutar de esa etapa de la vida, pero para disfrutarla pues tenemos que proyectarla y planearla. Como cualquier etapa de la vida merece ser planeada y proyectada y tenemos que visualizarnos como personas mayores. No podemos seguir con la generación selfie de cero arrugas, cero cana, sino tenemos que contemplar que es una etapa de la vida que hace parte de nuestro ciclo vital y que todo lo que hagamos en el presente pues va a permitirnos construir ese futuro que queremos y que soñamos solos o acompañados, pero que sea de acuerdo con lo que realmente planeamos para la vida. Entonces, muchas gracias Natalia por permitirme compartirles estas ideas, mi experiencia y el deseo de que tengamos una sociedad con oportunidades para todos, una sociedad incluyente para las personas mayores y que eso, digamos que se da en la medida en que nos contemplemos nosotros también como una persona que algún día también va a ser persona mayor. Gracias por la oportunidad que me dan de compartirles este tema. No, Sandra, muchísimas gracias a ti, que en realidad es de gran importancia reflexionar, ¿no? O sea, nosotros en la actualidad como nuevas generaciones, la importancia de esta educación financiera, ¿no? De planear qué queremos en nuestra vejez, como lo mencionabas, cómo queremos vivir nuestra vejez. Queremos vivir una vejez digna, eh, donde no haya ninguna carencia, pero para tener esa vejez necesitamos este tipo de visualizaciones, ¿no? De saber qué tanto nos estamos esforzando nosotros para tener esa jubilación o ese retiro que tanto deseamos, ¿no? Muchas veces nos topamos en la actualidad donde los chavos no entendemos como esa parte o nos creemos inmortales y que no va a llegar ese momento en el que tengamos que preguntarnos o visualizarnos como personas mayores. Entonces, me parece algo sumamente importante, de mucha importancia, de verdad, muchas gracias por tocar este tema que es eh, fundamental en la actualidad, no solamente para las nuevas generaciones, sino para las generaciones venideras,
saber qué tiene, qué está dentro de nuestras posibilidades. Entonces, pues, no sé si quieras agregar algo más, Sandra. No, no, Natalia, pues yo creo que lo importante y me encanta poder encontrar iniciativas como las de ustedes, donde a lo largo y ancho de América Latina y de Centroamérica hay voces, voces además jóvenes como tú, que se Gracias. interesan por los temas relacionados con personas mayores, por su bienestar, porque finalmente lo que estamos haciendo nosotras ahorita, aunque yo soy un poquito mayor que tú, es sembrar una semilla para cuando seamos personas mayores. Realmente yo creo que ahorita hay muchos emprendimientos, muchas iniciativas que están buscando mejorar esa calidad presente, pero finalmente yo creo que muchos de nosotros vamos a poder disfrutar de esa cosecha que se está sembrando ahorita. Así que Natalia, muchas gracias. No, pues gracias a ti. Y bueno, para nuestro público, si quieren como tener un poco más de Sandra y del proyecto de Hamhar, sería pues el 25 de marzo que va a estar de ponente en el tercer Abu Latin Summit, que la verdad estamos maravillados. Les reitero, pueden inscribirse para conocer este y muchos más proyectos en nuestra página de Facebook o redes sociales. Y pues gracias por esta ponencia, Sandra, gracias al público y esperamos su registro. Muy buenas noches. Gracias, que estés bien. Igualmente, hasta luego.